Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Usuarios y usuarias de este canal, sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a su programa Escuela de Cuadros. En el día de hoy vamos a analizar una obra de la camarada Rosa Luxemburgo titulado La Revolución Rusa, y para ello nos acompañan el día de hoy la camarada Cira Pascual, Dubrasca Hernández, la camarada Ireri San Vicente, quien les habla Luis Álvarez, y hoy nos complacemos contar con la presencia del profesor Vladimir Acosta, a quien cedemos inmediatamente la palabra para que nos hable de los aspectos fundamentales contenidos en esta obra de Rosa Luxemburgo. Bienvenido, profesor, a Escuela de Cuadros. Bien, gracias por invitarme, porque me han estado invitando mucho tiempo y por fin se hizo posible que yo viniera aquí. Yo propuse justamente que discutiéramos y que conversáramos hoy sobre este tema, sobre el texto de Rosa Luxemburgo acerca de la Revolución Rusa. Texto que es un poco difícil de catalogar, es un artículo, es un ensayo, es una obra, en fin, pero es un texto sumamente valioso, un texto sumamente importante. Vale la pena incluso comentar un poco lo que fue el origen y la aparición de ese texto. Ese texto fue escrito por Rosa Luxemburgo en 1918 y fue un texto que no fue publicado en lo inmediato. Incluso el propio partido, el partido espartaquista del cual ella formaba parte ya, le propuso que no se publicara, se lo propuso Paul Lévy, que era el secretario general del partido. Ella insistió mucho en publicarlo, pero al final aceptó porque se le dijo que eso podía darle argumentos, ya que ella hacía críticas allí a la Revolución Rusa, a los enemigos de la Revolución Rusa. De todos modos, ella le envió el artículo a Paul Lévy con la idea de que si lo convencía a él ya le parecía suficiente, y lo cierto es que el artículo no se publicó, y Rosa Luxemburgo fue asesinada, como se sabe, después de la rebelión espartaquista en enero de 1919 junto con Karl Liebknecht, y Paul Lévy fue luego expulsado del propio partido comunista en 1922 y evolucionó hacia la socialdemocracia. Y lo cierto es que él fue el que publicó por primera vez el texto, pero el texto tenía cosas borradas, añadidos, cosas como no acabadas. Y no estaba completo. Luego apareció una segunda versión que un camarada la había conservado escondida después de la muerte de Rosa Luxemburgo, y esa fue publicada en 1928. Y esa versión es un poco más completa que la primera versión que se hizo. La que tenemos aquí es evidentemente esa segunda versión, que es la más completa. De todas maneras, más allá de algunos apuntes y cosas que se ve que no fueron totalmente elaboradas, el pensamiento de Rosa Luxemburgo acerca de la Revolución Rusa está perfectamente recogido aquí y puede citarse con plena confianza este texto, porque es un texto que pertenece a Rosa Luxemburgo y a su pensamiento sobre la Revolución Rusa. Ahora bien, hay una cosa que valdría la pena señalar sobre esto para entrarle al texto. Rosa Luxemburgo comienza este ensayo o artículo haciendo una exaltación de la Revolución Rusa, mostrando su plena solidaridad con la Revolución Rusa y su defensa de la Revolución Rusa. Y termina el texto volviendo exactamente al mismo registro, es decir, a insistir en el valor de la Revolución Rusa, a destacar el valor de Lenin y de Trotsky, del partido bolchevique, que se atrevieron a hacer la revolución mientras los otros partidos europeos no se atrevían a hacer. O sea, hay una exaltación de la Revolución Rusa, pero luego la mayor parte del texto está dirigida a hacerle críticas, y algunas críticas son bastante serias, bastante contundentes, a el camino que ha seguido la Revolución Rusa.
tomando en cuenta las dificultades profundas que tenía que enfrentar y las condiciones excepcionales en que se hizo allí un esfuerzo gigantesco para llevar a cabo una revolución enfrentándose a obstáculos verdaderamente insuperables, pero que representan no el modelo de revolución que hay que hacer, sino una revolución hecha en las condiciones más desfavorables. Y ella hace entonces una serie de críticas que creo que serían el tema principal de esta conversación. Ahora, yo quería decir con relación a eso, que el proceso de adelantar una lucha revolucionaria y de hacer la revolución supone como uno o dos planos. En el fondo van a ser tres porque después se agrega un tercer plano. El primer plano es de quienes están haciendo la revolución, es decir, los que están luchando justamente para lograr una transformación profunda como una revolución. Ese plano es el más difícil de ver incluso las implicaciones de lo que se hace, porque no hay tiempo, y se está jugando uno la vida allí y de alguna manera los errores se cometen con enorme facilidad, porque hacer un cambio político es difícil y hacer una revolución es muchísimo más difícil. Y hacerla en las condiciones que le tocó a Rusia, por supuesto, es muchísimo más difícil todavía. Hay otro plano, es el plano de los que están observando esa revolución. Me refiero a gente de izquierda, no a la derecha, que por supuesto tiene otra perspectiva. Que puede ser, no participan en la revolución, puede ser o bien porque la revolución no les compete directamente, o bien simplemente porque no pueden participar porque están presos, como era el caso justamente de Rosa Luxemburgo. Allí hay más tiempo y más posibilidad, si se tiene información, de poder hacer críticas y hacer observaciones que quienes están involucrados en la batalla difícilmente tienen tiempo de hacerlas o de tomarlas en cuenta porque piensan que pueden ser críticas que buscan otra cosa distinta y no impulsar la revolución. Eso es lo que hace Rosa Luxemburgo exactamente. Y vale la pena destacar una frase de Lenin, que está por cierto al final del Estado y la Revolución, cuando Lenin dice que está analizando todos los contenidos revolucionarios, el concepto de dictadura del proletariado, etcétera, etcétera, y le falta un capítulo donde él iba a analizar las distintas revoluciones y dice, bueno, finalmente es preferible estar haciendo la revolución que estar escribiendo sobre la revolución. Y eso es justamente algo importante. Y Rosa Luxemburgo es justamente de las que participan de la revolución, tan es así que los espartaquistas llevaron adelante un proceso revolucionario, fracasaron y ella lo pagó con su vida, igual que Liebknecht, es decir, la que está involucrada en el proceso, pero en este caso tenía la posibilidad de hacer unas críticas porque estaba fuera de circulación, como dirían. Los otros evidentemente tienen la posibilidad de hacer esas críticas porque justamente no están involucrados en el proceso. Pero ambas cosas se complementan de alguna forma. Y hay un tercer elemento que aparece luego, que es el tiempo. El tiempo, las décadas que van pasando, permiten entonces que ambas cosas se puedan fundir de alguna manera. Se puedan fundir de alguna manera y no porque el tiempo sirva de mucho, realmente el tiempo no sirve de nada. El tiempo no sirve de nada porque el tiempo es como un río, tiene un transcurso en una sola dirección, va siempre hacia adelante. Uno no puede devolver el tiempo para corregir las cosas que no se hicieron bien en su momento, eso pasó y quedó así. Y tampoco la experiencia misma sirve de mucho, no sirve de nada porque es intransferible, la experiencia siempre es personal. Pero no es del todo inútil porque el tiempo permite justamente hacer unas evaluaciones de unos procesos que en su momento no pudieron ser sometidos con más objetividad y con más tranquilidad a esa evaluación y puede servir, porque al fin de cuentas los procesos revolucionarios se parecen todos, buscan objetivos muy parecidos, aun si las coyunturas son específicas, son propias de cada caso, y de alguna manera esas experiencias y esas evaluaciones y esas críticas pueden servir de alguna manera para intentar no cometer los mismos errores. Y eso es importante justamente porque lo que uno tiene claro hoy es que no es posible ver la Revolución Rusa como se estuvo viendo a lo largo de muchas décadas, es decir, como un proceso casi impecable, donde muchas cosas se ignoraban, donde muchas cosas se ocultaban, donde muchos errores se minimizaban, o donde las culpas iban y terminaron finalmente, cuando ya fue casi inevitable, sobre todo después del famoso informe de Khrushchev, a echarle todas las culpas a Stalin, y Stalin era verdaderamente el malo del proceso, y eso de alguna manera excluía por completo a Lenin y a Trotsky. Lo que se ha descubierto justamente después del fin de la Unión Soviética en 1991, cuando se abrieron los archivos
Eso fue un banquete para la derecha, por supuesto, pero de alguna manera las cosas que hay ahí son cosas que la izquierda tiene que asimilar. No puede hacerse la loca y decir que no las ve y seguir repitiendo lo mismo. La evaluación que uno tendría que hacer de la Revolución Rusa se parece mucho más a lo que dice Rosa Luxemburgo aquí que a las evaluaciones usuales en las cuales muchas de estas cosas se ocultan o se minimizan. Para terminar esta especie de introducción, para no alargarme demasiado, diría que este texto, que es un texto muy valioso, muy importante, contiene muchas cosas y no disponemos de un tiempo infinito para discutirlas o para conversar sobre ellas. De tal manera que yo propondría, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, reducir la discusión o centrar la discusión o la conversación en unos cuantos de los temas que ella plantea. Para mí, lo que sería más importante sería el punto 2, la política agraria de los bolcheviques, que me parece que es un tema clave. Dejaría el punto 3 de la cuestión de las nacionalidades por razones de tiempo, no porque no sea importante. Y creo que el tema 4, que es la Asamblea Constituyente, también tiene su importancia y es un tema no muy largo. Y finalmente el punto 6 y el punto 7, el punto 6 y el punto 8, que es problema de la dictadura y democracia y dictadura, me parece que son los temas centrales. Entonces propondría que pudiéramos conversar fundamentalmente sobre el tema agrario, sobre el tema de la Asamblea Constituyente y sobre el tema de democracia y dictadura, o sea que tiene como centro la dictadura del proletariado. Parece que si pudiéramos hacer una buena conversación sobre eso, creo que le sacaríamos bastante provecho a este texto muy válido, muy importante y muy actual también de Rosa Luxemburgo. Sí, profesor, mire, con respecto al punto 2, que se llama la política agraria de los bolcheviques, me gustaría hacer lectura de un breve párrafo que tiene aquí, que yo creo que condensa pues el pensamiento de Rosa con respecto a este punto. Rosa dice así: con toda seguridad, la solución del problema, a través de la expropiación y la distribución directas e inmediatas de la tierra por los campesinos, era la manera más breve y simple de lograr dos cosas distintas: romper con la gran propiedad terrateniente y ligar inmediatamente a los campesinos al gobierno revolucionario. Como medida política para fortalecer el gobierno proletario socialista, constituía un excelente movimiento táctico. Desgraciadamente, sin embargo, la cuestión tiene dos caras. El reverso consiste en que la apropiación de la tierra por los campesinos no tiene nada en común con la economía socialista. A partir de entonces ella empieza a cuestionar que el hecho de decir a los campesinos vayan, tomen tierras, lo que en realidad logró contener ahí es una propiedad privada pequeña, en lugar de la distribución de la gran apropiación de las grandes tierras, que dice que es el elemento central de la economía socialista. No sé si usted quisiera ampliar sobre este punto. Sí, mire, yo creo que ese punto es central, lo propongo justamente por eso, por varias razones, pero la primera razón, que es la razón de fondo, que no la toca ella exactamente allí, es que Lenin había planteado desde muy temprano la ventaja que tenían los países más atrasados, más débiles desde el punto de vista capitalista, para hacer la revolución, porque en ellos las contradicciones eran mucho más explosivas. Había más contradicciones y eran mucho más explosivas. Un país con un desarrollo ya capitalista avanzado tenía la contradicción fundamental entre capitalistas y obreros, pero puede decirse que habría resuelto ya las contradicciones desde el punto de vista agrario. Un país atrasado, y Rusia era un país atrasado, fundamentalmente campesino, donde los obreros eran una minoría muy pequeña, concentrada en Petrogrado y en Moscú, muy valiosa y muy organizada, pero muy pequeña desde el punto de vista numérico. En ese país, evidentemente, imperaban las condiciones de lo que Lenin había llamado estos países, en los cuales era más fácil hacer la revolución porque las contradicciones eran mucho más explosivas y distintos tipos de contradicciones se acumulaban, pero era mucho más difícil que esa revolución se llevara a cabo porque había que hacer no una, sino dos revoluciones. Y ese es el problema de fondo que de alguna manera surge allí. Hay una revolución que es burguesa, que es capitalista, y una revolución que se define como socialista. Y entonces, quienes a nombre del proletariado, o encarnando de alguna manera los intereses del proletariado, encabezarían esa revolución, que serían entonces los bolcheviques, y que de alguna manera el proletariado, el poco proletariado que había allí, termina prácticamente casi disolviéndose con la guerra civil, tendrían que hacer dos revoluciones, una revolución burguesa y una revolución socialista. Y el problema que se le plantea a Rusia, se le plantea dos veces, es exactamente ese mismo problema. En 1917, cuando se toma el poder, los bolcheviques tienen
un peso enorme en los soviets, han crecido enormemente en los soviets, que son el poder realmente popular, militar, democrático, obrero que está funcionando, pero evidentemente no tienen un apoyo campesino. El apoyo campesino de los bolcheviques es nulo. El partido que tiene control de los campesinos, que es el heredero de los antiguos narodniki o populistas, es el Partido Socialista Revolucionario, en el cual hay una izquierda con la cual los bolcheviques tienen que aliarse justamente para lograr poder gobernar. Y esa alianza se va a romper más adelante y va a llevar entonces un enfrentamiento con los eseristas, y el problema central que se le va a plantear a la Rusia es justamente el problema con los campesinos. Y entonces en 1917 la consigna que podía ganar campesinos para esa lucha revolucionaria era decirles: cójanse las tierras, pero ese no era el programa de los bolcheviques. El programa de los bolcheviques era un programa agrario que implicaba que las tierras iban a ser propiedad del Estado, que se iban a organizar grandes unidades agrícolas y que se iban a vincular también con la producción manufacturera, para empezar a darle sobre esa base un objetivo socialista a la estructura del campo. Ahí lo que se generó fue entonces pequeña propiedad y mediana propiedad. Las propiedades de los terratenientes abandonadas fueron asaltadas, fueron repartidas de alguna manera, y se generó una propiedad campesina, unos campesinos atados a la propiedad que, como ella dice, van a defender con las uñas y con los dientes esa propiedad. Nadie les va a poder imponer entonces una colectivización. Y justamente en 1918 viene con las invasiones, con la guerra civil, el comunismo de guerra, que significa ir a arrancarle a los campesinos los excedentes, y a veces ni siquiera los excedentes, más que los excedentes, porque las ciudades no tienen comida, porque los campesinos no quieren vender los excedentes a las ciudades porque salen perdiendo, porque allá no hay manufacturas, porque no tienen por qué cambiarlos, y entonces el Estado se va a lanzar a reprimir a los campesinos, a perseguir a los campesinos, a matar incluso a los campesinos para poder arrancarle el excedente agrícola. Entonces el error está en lo que ella dice, es decir, en que en lugar de hacer lo que era el programa, tuvieron que hacer por razones políticas alianza con los eseristas y proponer entonces desperdigarse la propiedad campesina para generar pequeños productores que después iban a ser enemigos opuestos al socialismo. Ahora, el hecho que ya lo entiende allí es que los bolcheviques no estaban en un salón de clase decidiendo cosas, estaban en medio de una batalla y era necesario ganar fuerza para hacer su política, y tuvieron que tirar abajo su propia política para sobrevivir, pero eso les costó lo que significó esa guerra civil terrible contra los campesinos. Y no solo eso, sino que después de la NEP hubo que hacer entonces algo peor, que fue con la NEP volver otra vez a restablecer la propiedad privada, la revolución burguesa, y la revolución burguesa se fue comiendo a la otra porque tiene más dinamismo, y cuando hubo que parar eso para colectivizar, se produjeron las espantosas masacres para colectivizar, enfrentando a los campesinos, que terminaron destruyendo buena parte de la agricultura soviética. Ese problema es clave, porque está planteado en 1918 por Rosa Luxemburgo, y en 1918, y no solo tuvo incidencia en 1918, sino que fue uno de los problemas centrales de los fines de los años 20, cuando se pasó de la NEP a la colectivización, y que tuvo un coste descomunal para la Revolución Rusa. Hay otro elemento, perdón, rapidísimo, que habla con respecto a que incluso esta apropiación de la tierra en pequeños y medianos terrenos también propiciaba que la industria se estancara. Porque ella lo habla así, dice, las unidades pequeñas, primitivas, que utilizarán técnicas de tiempos de los faraones. Sí, que esto también parece que es importante, y que a la luz del proceso que estamos viviendo pareciera como perfecto para lo que estamos viviendo ahora. Necesitamos todavía ese proceso de gran desarrollo de la tierra en Venezuela, que nos llevaría incluso, o nos forzaría pues a promover un gran desarrollo en esa industria que está abandonada desde comienzos del siglo pasado. Lo que pasa es que uno va aprendiendo con el tiempo, y las generaciones se van transmitiendo de alguna manera experiencias para no repetirla. Rusia terminó en un desastre en 1918, 19, 1921 prácticamente. Y Lenin lo reconoce: lo que hemos cometido son errores. Al campesinado no lo podemos tratar con violencia, no podemos tratar de matarlo, tenemos que convencerlo, tenemos que darle oportunidad, y por eso se hace la NEP. Y por eso se hace la NEP y se restablece entonces. Antes se había implantado lo del impuesto en especie, en lugar de arrancarles los excedentes.
era entonces que pagaran el impuesto con una parte de la agricultura, pero luego se les permite prácticamente la propiedad privada en el campo, la propiedad privada en la industria liviana, y el Estado conserva la industria pesada, conserva los bancos, conserva los seguros, conserva las industrias estratégicas, pero la producción de alimentos, la manufactura y la producción agraria se privatizan de alguna forma. Y el ritmo de crecimiento en esa competencia al socialismo sale perdiendo. Porque es que en materia de productividad, de competitividad, el capitalismo resulta superior al socialismo porque no tiene límite. El socialismo tiene límites éticos, tiene límites que son morales. Tú no puedes robar, tú no puedes aplastar al otro, tú tienes que ser solidario. El capitalista no, el capitalista busca su ganancia máxima y pasa por encima del que sea, de su mamá y de su familia para obtener su ganancia. No tiene ninguna limitación de ese tipo. Y aparte de eso, la industria liviana tiene un ritmo de crecimiento y produce más beneficios rápidamente que la industria pesada. Producir camisas, zapatos o alimentos, inmediatamente el ciclo se cierra y se renueva mucho más rápidamente que vendiendo aviones o vendiendo helicópteros o vendiendo neveras, evidentemente. De tal manera que ese ritmo de crecimiento y esa falta de ética permiten entonces que el crecimiento de esa industria privatizada fuera, por supuesto, mucho mayor, más rápido, y que llegara un momento en que el Estado llegó a pensar que si seguía por ese ritmo, iba a ser la revolución burguesa la que se iba a tragar a la otra. Y entonces la revolución socialista, tuvo que volverse brutal y violentamente contra la revolución burguesa para pararla con una colectivización verdaderamente forzosa, que sí logró sacar a Rusia adelante desde el punto de vista industrial a un costo altísimo y sobre todo un costo humano altísimo, pero que destruyó por completo la agricultura. La agricultura soviética no se recuperó más nunca. La Unión Soviética estaba en los años 60 y 70 importando trigo. Sí, es muy interesante el aporte que la compañera Rosa nos indica, ¿no? Respecto a ese análisis de la economía política que ella aplica, que eso casi nunca se conoce, pues que fue una estudiosa de los clásicos de la economía política y aportó en estas teorías. Ella plantea, ¿no?, esa necesidad de planificar la cadena productiva e interconectarla. En párrafos después de lo que Ireri comentó, ella habla de esa necesidad de posibilitar la organización de la producción agrícola de acuerdo a las necesidades de la producción socialista. Ya sabemos que no es una producción ganada para el lucro individual de ciertas personas, sino para satisfacer las necesidades de la humanidad, ¿no? Y plantea que el camino de la planificación de la producción agrícola e industrial es un criterio unificado para impulsar cualquier desarrollo. Ahora vemos, así como comentaba Ireri, ¿no?, que aquí en Venezuela se está hablando de una construcción de socialismo. Tenemos que retomar incluso estos aportes que la compañera dice en el aspecto de esa planificación centralizada de la economía, de una gran central agroindustrial que ella incluso comenta en sus obras, para quitarnos eso de pequeños productores que no están interconectados, porque tenemos que estar todos, esa interpenetración y fusión de los sectores productivos. Ahora, a la luz del análisis venezolano, ¿cuál sería la importancia de este aporte? Mira, yo me gustaría aportar algo breve y creo que está relacionado, y que es que quizás a través de la lectura, digamos que llevando el análisis de Rosa a nuestro contexto, podríamos evaluar que fomentar la propiedad privada en general en un contexto en el que aspiramos a transitar al socialismo no es lo más oportuno, quizá, y que puede generar problemas en un proceso como el que vivimos. Entonces, un poco atando mi pregunta o mi aporte al de Dubravka, y teniendo en cuenta que solamente tenemos 4 minutos para la respuesta. Es que mira, yo no quisiera justamente entrar en una relación entre lo que podía haber dicho Rosa Luxemburgo y lo que podía estar pasando en la Unión Soviética en 1918, 19, 21 con la situación venezolana. Hay tantas diferencias y tantos problemas específicos, ya ha pasado tanto tiempo, y además este proceso se ha planteado de otra perspectiva totalmente diferente, que sería involucrarnos en una discusión que nos sacaría por completo a Rosa Luxemburgo, se nos acabaría el tiempo para discutir ahorita y tendríamos que programar 2 o 3 discusiones más. Es decir, me parece que sería más interesante que nos mantuviéramos en la medida de lo posible dentro del texto y las cosas que se derivan de allí, y bueno, uno pudiera en otra oportunidad ver la relación o lo que se puede sacar de allí para examinar la situación venezolana, porque corremos el riesgo de perdernos, lo que digo.
si yo me pongo a opinar sobre eso y después seguimos discutiendo, se acabó Rosa Luxemburgo, y nos quedamos solamente ahí en el problema de la propiedad privada en Venezuela, el problema de la situación agraria venezolana, la pequeña producción, las cooperativas, etcétera, etcétera, que es un tema bien interesante y que nos interesaría incluso más que este. Pero nos reunimos aquí no fue para discutir eso, sino para discutir aquello. Profe, bueno, vamos a ir a un corte. Quizás cuando volvamos podemos adentrarnos en la cuestión de la polémica en relación a la constituyente, a la asamblea constituyente, que sería, entiendo, el próximo punto que deberíamos tocar. Yo quiero que nos quede tiempo para discutir lo de democracia y dictadura, que es lo principal de ese texto, porque no se nos vaya el tiempo. Entonces, tocamos brevemente cuando volvamos el tema de la constituyente y luego tocamos dictadura del proletariado y democracia como punto fundamental. Perfecto. Estamos en Escuela de Cuadros, ya volvemos. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y el día de hoy estamos estudiando con el profesor Vladimir Acosta un texto de Rosa Luxemburgo que se llama La Revolución Rusa. Profesor, antes del corte dijimos que íbamos a tocar brevemente la cuestión de la Asamblea Constituyente. Básicamente lo que ocurre es que, o lo que plantea Rosa, es que dentro del programa de los bolcheviques la cuestión de la Asamblea Constituyente es fundamental, pero una vez que toman el poder los bolcheviques, digamos que la sacan, no se establece, no se constituye la constituyente. Aquí una pregunta que yo tengo es que, bueno, la mayoría de los que han estudiado la Revolución rusa comprenden que eso estaba en el contexto de unas situaciones determinadas, ¿no? Y también que la constituyente había sido electa representando, digamos, sectores prerevolucionarios, o sea, antes de la plena constitución del movimiento revolucionario. Esa sería, digamos, la perspectiva que quizás yo asumiría, pero sin embargo Rosa dice que fue un error sacar la constituyente del tapete y que se debería haber realizado pese a las coyunturas concretas de aquel momento. Bueno, la crítica de ella va con toda razón al respeto a la democracia y a la violación de la democracia. Realmente el problema es que los bolcheviques habían insistido en la convocatoria de la constituyente y Kerensky no quería convocar la constituyente. Y eso era una de las banderas de los bolcheviques. Llegan al poder y cuando llegan al poder se convoca la constituyente y se dan cuenta de que no tienen mayoría, ni siquiera en alianza con la izquierda de los eseristas, entonces deciden cerrar la constituyente, como ya tienen el poder, la constituyente se instala en enero del año 18, el 5 de enero, si no me equivoco, ellos van y entonces hacen cerrar la constituyente con la fuerza militar. Verdaderamente es un espectáculo que no es precisamente para celebrarlo como un espectáculo democrático, porque no tenían la mayoría, porque no la lograron. Lo que ella dice con toda razón es bueno que eso evidentemente no daba una idea de un proceso de respeto a la mayoría, a la democracia, a las propias banderas, y que por qué no decidieron entonces convocar otra constituyente, no decidieron convocar la constituyente. Ahora, ella rectifica más adelante, en los pocos meses que le quedaban de vida, de alguna manera, para el caso del partido espartaquista alemán, ella dice que no se puede mantener las dos cosas, la constituyente y los soviets. Y ese sería el argumento real de los bolcheviques, es decir, que el verdadero organismo democrático eran los soviets. Pero los soviets no eran un organismo tampoco tan democrático, porque era un organismo mucho más urbano, mucho más obrero, mucho más de las ciudades. En cambio, en la asamblea el campo había votado y había escogido, por supuesto, el campo no era tan revolucionario como los obreros de la fábrica Putilov, y el campo había votado por los eseristas, incluso por la derecha eserista. Por la derecha eserista y la izquierda eserista tenía un cierto porcentaje. Eso representaba de alguna manera la correlación de fuerzas más real, porque era la del país entero y no solo la de los centros urbanos. Y eso es un elemento que ella señala, pero además señala que ella critica a Trotsky allí,
señala que es que los organismos parlamentarios no son estables. Un organismo parlamentario que correspondía, no era precisamente prerevolucionario, ahí había revolución desde febrero, de tal manera que no era lo que era prebolchevique o pretriunfo bolchevique. Pero en todo caso lo que ella dice es que los organismos evolucionan, uno elige un parlamento y en medio de unas manifestaciones, protestas, luchas, crecimiento de las luchas populares, ese parlamento le quedan dos caminos, o, como se dice vulgarmente aquí, o corre o se encarama, o sea, o de alguna manera se radicaliza o finalmente será el pueblo el que lo terminará rechazando, y además que se podían hacer otras elecciones. Pero lo importante es que finalmente el organismo que se consideraba la verdadera creación del movimiento revolucionario ruso son los soviets. Los consejos esos, que eran consejos obreros, consejos de soldados, consejos de populares realmente, y en algunos casos hasta campesinos, porque había soviets también en el interior. Y en un país como Rusia, que jamás había conocido la democracia, que en la cual nunca había habido democracia, los zares en algún momento llegan a montar un congreso, las dumas, y convocaban unas elecciones censitarias y fraudulentas. Pero en Rusia nunca había habido democracia. Y justamente los organismos democráticos que creó la Revolución Rusa desde 1905 fueron los soviets. Y en los soviets se discutía, se tomaban decisiones, ejecutivo, legislativo, judicial, participación. De tal manera que si se hubiera reemplazado la Asamblea Constituyente por el poder de los soviets, eso no habría sido malo. El problema es que los soviets también terminaron burocratizados y el partido bolchevique terminó convirtiendo a los soviets en unos instrumentos burocráticos que eran apéndices del partido, no unos instrumentos creativos que pudieran contribuir a elaborar la línea del partido. Y ese problema fue el problema que se planteó en los años siguientes. De tal manera que el argumento de los soviets tampoco fue un argumento pues muy consistente. En el momento podía ser válido, pero de hecho la práctica del poder cada vez más fuerte del partido terminó convirtiendo a los soviets en una especie de correas de transmisión, como decía años más adelante Stalin. Y el partido era verdaderamente el centro absoluto de todo, y los soviets pasaron a ser organismos mucho más nominales que reales. Un tema, el siguiente quizás a tocar, que sería la cuestión del sufragio, pero más bien enfocándonos en la cuestión de la democracia el 6 popular, y el 8, diría. Sí, el problema es la dictadura y la democracia y la dictadura, Ajá. que es un solo punto realmente. En ese sentido yo tengo una pregunta, creo que es una cita de esa sección, ¿no? Es cuando está hablando de la dictadura y aquí del proletariado, y dice la cita así: pero esta dictadura, la del proletariado, debe ser el trabajo de la clase y no de una pequeña minoría dirigente que actúa en nombre de la clase, es decir, debe alcanzar paso a paso, partiendo de la participación activa de las masas, debe estar bajo su influencia directa, sujeta al control de la actividad pública, debe surgir de la educación política creciente de la masa popular. Digamos que ese es como una pequeña expresión de lo que ella desarrolla en el texto. Ahora, si nos pudiese ayudar a comprender este desarrollo de Rosa, porque yo aquí tengo también una inquietud, y que es que quizás en estas secciones, quizás me equivoco, pero mi intuición es que ella le da demasiado énfasis a las vías democráticas directas, ¿no? La democracia popular, la dictadura del proletariado, que podríamos decir son sinónimos, puede tomar varias vías, y sabemos ya por la experiencia de la Revolución Cubana, por ejemplo, que la democracia popular no necesariamente tiene que cerrarse a los espacios de democracia representativa, de elección de representantes, que puede haber otras formas de organización del pueblo, digamos, y de participación en una democracia popular. Por supuesto, pero será difícil decir que en Cuba había una dictadura del proletariado realmente. Mira, hay un problema serio que de verdad hay que discutirlo y hay que analizarlo con seriedad y sin prejuicios y sin complejos y sin temores, que es el problema del concepto de dictadura del proletariado. Lenin en el Estado y la Revolución le sigue la pista y le explora desde la primera vez que Marx pensó en eso, allá en una carta a Weidemayer en 1852, y cómo va evolucionando hasta la crítica al programa de Gotha, y él hace una lectura detallada, una interpretación de eso. Pero ahí hay un problema, que es que el concepto de dictadura del proletariado es uno de los conceptos más cuestionables y más difíciles de hacer entender de todo el pensamiento marxista.
Desgraciadamente Lenin dijo que el que no cree en la dictadura del proletariado no puede ser marxista, pero lo dice más como político que como teórico. Lenin funciona mucho más como teórico, como político que como teórico. El problema es qué quiere decir dictadura del proletariado, porque el problema de fondo, el problema más es de forma que de fondo, diría yo. Cuando se contrapone democracia con dictadura, el que defiende la dictadura sale perdiendo. Sale perdiendo ante el pueblo, ante la sociedad, ante todo el mundo. Convencer a la gente que la dictadura, así sea del proletariado, es mejor que la democracia, así sea la de la burguesía, es algo bien cuesta arriba, es algo bien cuesta arriba, y es una de las cosas que ha llevado más a la derecha a meter miedo justamente con el comunismo, porque la democracia, la dictadura se asocia no con una gran democracia de todo el pueblo y toda la gente participando, sino generalmente con un grupo dominante, y particularmente por lo general de militares. Porque las dictaduras suelen ser dictaduras apoyadas en las armas, dictaduras militares. Dictaduras cívicas no existen, porque ¿con qué las defiende? Dictaduras son dictaduras militares. Entonces es un término bien cuestionable. En términos marxistas, en términos de Marx, que no desarrolló realmente el concepto, Marx lo que dice es que, que la lucha de clases conduce a la dictadura del proletariado y que la dictadura del proletariado es el sistema de gobierno de la transición entre capitalismo y socialismo o comunismo. Pero una cosa es una transición que puede durar una semana, unos meses o 2 o 3 años, y otra es una transición que puede durar 50 o 70 años, porque no es lo mismo 3 meses de dictadura que 70 años de dictadura. Y aún así, dictadura se concebía como democracia, como la verdadera democracia. La diferencia entre decir que la democracia burguesa en el fondo es una dictadura de clase, porque todos los gobiernos en sociedades de clase son gobiernos de clase. Que la democracia burguesa en el fondo es la dictadura de la burguesía. Y como la burguesía es una clase minoritaria, evidentemente, es la dictadura de una minoría sobre la mayoría, porque los derechos de los pobres, de los débiles, del proletariado, de las masas, no se cumplen plenamente y en cambio benefician fundamentalmente a la propia burguesía, cosa que es verdad. Y que entonces la dictadura del proletariado sería la dictadura del proletariado, que es la clase mayoritaria y que era la clase mayoritaria, porque ahora es un problema también cuestionable, de verdad. Los explotados son la mayoría, pero no todos son proletarios. Hoy, en el mundo de hoy, pero que era la dictadura de la mayoría y por tanto era la dictadura de la mayoría contra la minoría y por tanto era plena democracia para el pueblo y dictadura solamente para los explotadores. De ser así, evidentemente, la dictadura del proletariado era realmente una dictadura profundamente democrática. Desgraciadamente, el primer ejemplo de dictadura del proletariado fue el ruso, que fue un ejemplo que era justamente todo lo contrario, porque un proletariado que era minoría en un país campesino tuvo que imponer su dominación a través de un partido, y ese partido terminó no solo reprimiendo a la burguesía, sino reprimiendo a la clase media, reprimiendo a los campesinos, reprimiendo también al propio proletariado, convirtiéndose en un fin en sí mismo. Esa es la tragedia en el fondo del proceso revolucionario ruso, y como lo dice ahí Rosa Luxemburgo, una cosa es la dictadura del proletariado, y lo había dicho Trotsky también, otra cosa es la dictadura del partido, y después la dictadura del partido genera la dictadura del Comité Central, la dictadura del Comité Central, la del Buró Político, y finalmente el jefe supremo, que termina siendo Stalin más adelante. Entonces, evidentemente, ahí hay un cuestionamiento. Y la otra cosa es que la democracia burguesa está asociada a los derechos humanos, a las libertades públicas, a la libertad de prensa, a la libertad de opinión, etcétera, etcétera, que no son creación de la burguesía. La burguesía siempre le gustaron más las dictaduras, porque con las dictaduras se puede explotar a los trabajadores, no hay que pagarles buenos salarios y se puede hacer lo que le da la gana y meter preso a los que protestan. Eso son conquistas del pueblo, conquistas de los trabajadores, conquistas de las masas, que además la burguesía tuvo que asimilarlo a su democracia burguesa. Pero el hecho es que esas son conquistas universales. La libertad de opinar, la libertad de pensar, como dice Rosa Luxemburgo, la libertad siempre es la libertad que piensa distinto, porque si no es libertad, si no es un privilegio de una minoría. Entonces, la libertad de pensar, la libertad de opinar, de organizarse, incluso hasta las propias derechas, son libertades que son conquistas de las sociedades, y que no tendría ningún sentido que una sociedad que quiere ser más avanzada y más justa, como una sociedad socialista o comunista, tenga que suprimir de manera casi permanente esas cosas. Entonces, ahí la ventaja se va justamente para la democracia burguesa, porque por más chucutas que sean esas libertades en la democracia burguesa, de alguna manera están presentes allí.
Y entonces en el caso ruso verdaderamente eso no funcionó. Si la revolución se hubiese dado como pensaba Marx en Alemania o en Inglaterra o en los Estados Unidos, en los países más desarrollados y que conocían ya la democracia burguesa, seguramente las cosas habrían tomado otro camino. Pero en una Rusia que nunca había tenido democracia, sino una autocracia furibunda como era la autocracia zarista, una revolución hecha por un partido minoritario, con un proletariado muy valiente, muy combativo, pero que era la minoría, en un país campesino, atrasado, sin casi industria, que además lo poco que tenía se le destruyó con la guerra civil, con las invasiones, con toda esa destrucción. Evidentemente, mantenerse en el poder, que era el objetivo central, tenía que pasar por encima de toda una serie de derechos y una serie de objetivos democráticos que no se cumplieran. Entonces, el problema de la dictadura, como lo señala bien Rosa Luxemburgo, es ese, pues. Es decir, dictadura del proletariado sí, pero la dictadura del proletariado tiene que entenderse como la democracia más grande, más plena, porque es el gobierno de la mayoría. Lo que pasa es que en la Unión Soviética nunca fue el gobierno de la mayoría. Y por tanto tuvo que ser un gobierno que tuvo que aplicar represión, terror, persecuciones, campos de concentración, una serie de cosas que verdaderamente es muy difícil que uno las pueda asociar con socialismo y que de alguna manera contribuyeron a que las derechas pudieran entonces atribuirle a cualquier forma de socialismo eso. Es decir, el socialismo entonces son campos de concentración, torturas, dictaduras, no libertad de prensa, no libertad de nada. Y esa es la idea que la mayor parte de la gente corriente tiene desgraciadamente del socialismo. Y una de las cosas que ha tratado de hacer este socialismo del siglo XXI es hacer un balance de la Revolución Rusa para reconocer todo lo valioso que hubo allí, pero al mismo tiempo separarse de lo que es esto, porque de alguna manera, de esa manera nunca se llegaría a tener una fuerza suficiente como para tener la capacidad real de transformar las cosas. Entonces, el problema es ese, pues que al final en la discusión entre democracia y dictadura, la gente se inclina siempre hacia la democracia, por débil que sea, y la idea de dictadura, por más que se le explique que esa dictadura es más democrática que la otra, o que la democracia es una dictadura, verdaderamente no es muy fácil convencer a las mayorías de que las cosas son así. De tal manera que eso ha sido uno de los elementos que más ha debilitado la posibilidad de crecimiento y de apoyo y de masificación de los partidos comunistas, los partidos revolucionarios y de la propia idea de socialismo y de comunismo, pues. Claro, usted lo comentó, que esa libertad es para los que piensan diferente. Y nosotros nos gustaría, ¿no?, abordar incluso el contexto que ella lo plantea, porque es muy interesante, ¿no? Y allí se pueden sacar dos elementos para el debate. Ella comentaba que la libertad solo para que los que apoyan el gobierno o solo para los miembros de un partido, por numerosos que sean, no es libertad. La libertad siempre es libertad para los que piensan de manera diferente, no a causa de ningún concepto fanático de la justicia, sino porque todo lo que es instructivo, totalizador y purificante en la libertad política depende de esta característica especial y su efectividad desaparece tan pronto como la libertad se convierte en un privilegio especial. Aquí tenemos tres elementos que podemos sacar, bueno, y los que usted también nos va a orientar, ¿no? El primero sería que la libertad para los que piensan diferente sería ese debate necesario que se tiene que dar en todos los espacios organizativos para aclarar las posiciones que se tienen, pues que posiblemente o no sean antagónicas, pero es necesario el debate reflexivo. Por otra parte, se puede hablar incluso de la crítica también necesaria como una herramienta de construcción de los espacios. Y por otro, ese papel que ya lo comenta en distintos párrafos del texto, sobre que el poder se debe ejercer desde abajo. O sea, la toma de decisiones tiene que ser las masas las que guíen la lucha por sus derechos políticos, hablando de la libertad política, la libertad incluso de asociación, los derechos participativos, el parlamentarismo que comenta, y ubicar una constitución que respalde todos estos derechos ganados por las masas, pues. O sea, nos gustaría que usted abordara esos elementos, pues el elemento de la crítica, el elemento del debate reflexivo y el pueblo como ejerce el poder desde abajo. Sí. Bueno, de alguna manera yo estaba diciendo ya algo de eso, es decir, son adquisiciones o conquistas verdaderamente de la sociedad.
Es decir, los derechos humanos, los derechos a la libertad de opinión, a todo lo que se han convertido a lo largo de estos 200 años y pico en luchas de los trabajadores, de las masas, de las mujeres, de los obreros, de los campesinos, por la igualdad, por la justicia, son conquistas que son humanas. No son conquistas del capitalismo, porque es que también hay un error, que es asociar democracia con capitalismo. Yo frecuentemente lo he escrito y lo he discutido muchas veces en clase, en otra parte. La democracia y el capitalismo no son lo mismo, y una de las trampas de los neoliberales es presentarlo como si fueran exactamente lo mismo. El capitalismo, el sistema que le gustaba al capitalismo era el sistema republicano, el sistema censitario, el sistema que se aplicó durante el siglo XIX, que se aplicó aquí desde la independencia, el sistema mediante el cual el pueblo es la fuente del poder, pero el pueblo no ejerce el poder, sino que lo delega en los ricos y en los educados. O sea, los que tienen cultura y los que tienen billete. Y esos son los que votan y son los que se eligen y los que eligen y los que son electos. Y el pueblo es el espectador. La democracia, es decir, que vote todo el mundo, fue una conquista que se le impuso a la burguesía. Se le impuso primero que nada en Francia en 1848, con la Revolución de 1848. Pero ni siquiera era democracia, era semidemocracia, pues solo votaban los hombres. Las mujeres no votaban. La conquista del derecho por las mujeres, el derecho a votar, es una historia de la segunda mitad del siglo XIX y del siglo XX. Del siglo XX. En Suiza, por ejemplo, las mujeres votaron en 1971, aquel modelo de democracia que le han vendido siempre a uno, la democracia suiza. En cambio, en Uruguay votaron en 1917. Un país latinoamericano, pero en todo caso fue un proceso de conquista y esas conquistas se las han arrancado los pueblos, las clases sociales, los obreros, las mujeres, los estudiantes a la burguesía. Lo que pasa es que por lo menos en el marco de la burguesía esas luchas se han hecho de alguna forma posibles. A veces ha habido matanzas, represiones, pero se han ido conquistando. Y una vez que se conquista un espacio, ese espacio sirve de base, porque ya es casi irreversible prácticamente, para nuevos espacios. Si una constitución ya establece que todo el mundo, que todos los hombres votan, bueno, las mujeres se pegan atrás y decir que también tienen que votar. ¿Y quién le va a decir que no? Bueno, sí, le dicen que no, las llaman locas, qué sé yo, pero al final conquistan el derecho al voto. Y igual trabajo, igual salario por igual trabajo. Bueno, esa es otra pelea, y en fin, se van conquistando esas cosas. Entonces, lo que resulta absurdo es que un sistema que se presenta con toda razón como superior al sistema capitalista tenga que prescindir de eso, y no prescindir de eso por una semana, sino prescindir de eso por mucho tiempo. La Revolución Rusa terminó, perdóname un momentico, terminó diciendo en la época de Khrushchev y un poco más adelante que ya eso no era la dictadura del proletariado, sino que era el Estado de todo el pueblo y el ¿cómo se llama? El Estado de todo el pueblo y el gobierno de todo el pueblo. Pues, verdaderamente ponerle nombres a las cosas no resuelve los problemas reales. Muy brevemente, porque el compañero también tiene un aporte, pero cuando Rosa habla de que la libertad tiene que ser también para los que no apoyan el gobierno, mi pregunta aquí, lo que yo no acabo de comprender en cuanto a su planteamiento es qué pasa con los que quieren retornar el sistema al capitalismo, a la sociedad de hegemonía burguesa tras la revolución. Me imagino que Rosa no está abriendo la pauta para que los explotadores participen. Por supuesto que no, por supuesto que no. Y también allí está el factor del bajo nivel de desarrollo cultural y educativo de las masas, que implicaría que la apertura no se puede dar a todos esos El que conspira para tumbar un gobierno corre el riesgo que lo metan preso. Eso pasa en cualquier país menos en Venezuela, porque en esta extraña dictadura que hay aquí, resulta que los que conspiran para tumbar el gobierno ni siquiera les pueden probar que dieron golpes de Estado. Pero normalmente en los otros países, el que conspira para tumbar el gobierno en la democracia más democrática del mundo, como hay leyes, como hay una constitución, como hay unas leyes, evidentemente son juzgados y pueden terminar presos. Evidentemente no se trata de permitir la libertad, es la libertad de asumir uno su propia responsabilidad, cosa que nunca ha hecho aquí, por cierto, la oposición que ha tratado de tumbar al gobierno. Yo no estaba allí, yo lo que fui fue a firmar la lista. Carmona, ¿quién es ese tipo? No lo he visto nunca, ¿entiendes? Pero uno asume su responsabilidad. Y lo que le ganó popularidad a Chávez fue que tuvo el valor en su momento de asumir popularidad. Sí, ese golpe de Estado por ahora fracasó, pero vamos a seguir. Y eso convirtió a Chávez justamente en una figura en un país donde nadie reconocía responsabilidad. Entonces uno asume responsabilidades por lo que hace. Cuando uno conspiraba para tumbar los gobiernos adecos y copellanos, a uno lo mataban.
lo agarraban, lo torturaban, lo desaparecían y lo mataban, y uno sabía lo que estaba haciendo. Entonces, de alguna manera, la democracia más democrática del mundo tiene normativas mediante las cuales hay libertad, sí, para opinar, para decir, para organizarte, pero no hay libertad para tumbar al gobierno, y si quieres tumbar al gobierno, túmbalo en unas elecciones. Pero no lo vas a tumbar con un golpe de Estado, y si te falla el golpe de Estado, dices tú, yo no estaba ahí, yo no fui, y sales a preparar el otro. Es eso, pues, ¿entiendes? Entonces no se trata en absoluto de alentar el regreso al pasado explotador. Además, si tú tienes la mayoría, si de verdad tienes suficiente fuerza, prestigio, ¿por qué no han tumbado al gobierno de Chávez aquí? ¿Por qué? Simple y llanamente porque cuenta con un apoyo mayoritario del pueblo que se siente identificado con los logros que ha conquistado con este gobierno. Entonces, conspira y conspira, pues no lo puedes tumbar. Ahora, si eres una minoría y el rechazo que tienes es grande, perfectamente te pueden tumbar, ¿verdad? Entonces, un poco es eso, pues no es permitir, ¿cómo se dice?, alentar el regreso, sino justamente defender el poder, pero defenderlo con el apoyo mayoritario de la gente y con las leyes que se han aprobado también mayoritariamente. Sí, bueno, profesor, rápidamente, ya que nos quedan un poco tiempo, me parece importante rescatar del texto esta cita. Ajá. Bajo la teoría de la dictadura de Lenin Trotsky subyace el presupuesto tácito de que la transformación socialista hay una fórmula prefabricada, guardada, ya completa en el bolsillo del Partido Revolucionario, que solo requiere ser enérgicamente aplicada en la práctica. ¿Cuál es su valoración al respecto? Bueno, tú citaste un pedazo allí, pero ella sigue diciendo algo que es que justamente tú puedes tener normas generales, una idea general de lo que estás haciendo. Tú no puedes hacer una revolución si sabes por dónde vas. Tienes algunos principios, algunos objetivos, pero cómo llevar eso a la práctica, cómo materializar eso no sabes nada. Y pueden pasar 100 años y sigues sin saber nada. Es decir, si tú vas a hacer un proceso revolucionario y vas a cambiar una realidad con el modelo de otra realidad, tú vas directo al fracaso, vas totalmente al fracaso. Tú no puedes venir con el modelo ruso, el modelo chino, el modelo vietnamita a cambiar la realidad en Ecuador o a cambiar la realidad en Venezuela. Evidentemente no lo puedes hacer. Tú puedes saber qué es lo que quieres. Queremos una sociedad democrática, más justa, revolucionaria, que queremos marchar hacia el socialismo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Evidentemente, dentro de ese marco, tú tendrás que ver qué es lo que pasa en el país, cuáles son las fuerzas en que te puedes apoyar, qué cosas tienes que hacer aquí, qué tienes que hacer allá, e ir aprendiendo de los errores, porque no hay manera de hacer política ni de hacer nada. Primera vez que tú tratas de hacer, si eres carpintero, tratas de hacer una silla, te queda una pata más larga. Y tienes que serrucharle la pata, y si le serruchas demasiado la pata te queda, entonces está más corto y terminas que la silla se vuelve un taburete porque no tiene patas, ¿verdad? Uno aprende con los errores y justamente eso lo lleva a desarrollar, a teorizar los logros, porque la teoría no es previa a la realidad, la teoría es una interpretación de la realidad para ver los alcances que tiene esa realidad y cómo se puede modificar esa realidad. Entonces, evidentemente hay una relación entre un marco general que uno tiene de objetivo y la práctica que va llevando a cabo y los errores que va cometiendo para finalmente poder materializar esas cosas y que de allí se pueda derivar una enseñanza que le pueda servir a otro con flexibilidad. Sin dogmatismo, con flexibilidad puede servir de base y leer uno siempre lo que otros han hecho para ver si uno puede hacer algo parecido, igual o mejor. Bueno, profesor, con esta intervención lamentablemente hemos llegado al final del lamentablemente no había que llegar por el día de hoy. Este fue nuestra Escuela de Cuadros número 111. Agradecemos altamente a todo el equipo que participó y que hace posible la realización de este programa. A ustedes, gracias por su sintonía. Para los usuarios, usuarias, camaradas que quieran hacer contacto con el equipo colectivo de Escuela de Cuadros, pueden hacerlo a través de nuestra página escuelacuadro@gmail.com. Este es el correo electrónico y este material en video pueden bajarlo a través de la página www.katiatv.org. Esperamos que este programa haya sido de utilidad, ya ha cumplido con el objetivo formativo, el cual es la finalidad del programa. Hasta la victoria siempre, camarada. Venceremos. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico.
es cambiar todo lo que debe ser cambiado.